Estoy escuchando, aunque no Sí, me amado conecto pastor, con cámara, a veces bendiciones. estoy en la, ok, la reunión se está grabando, perfecto. A veces estoy en la calle manejando, pero siempre estoy conectado ahí con tremendo mensaje que da el pastor Joan. También él nos honra con la presencia del pastor Edilberto, también por ahí lo vi que está conectado. Y bueno, cada uno de los que siempre están, como todos los jueves, aquí en la presencia del Señor, recibiendo, pero también aportando algo de parte del Señor. Bendecimos su vida, cada uno de ustedes que están en diferentes estados. Allá en Conérico está nuestra querida amiga Yaritza, que siempre se conecta ahí en República Dominicana. Bueno, habemos varios estados conectados y de aquí de Estados Unidos, en el área de Arizona, es donde estamos nosotros, en la ciudad de Phoenix, que es la capital, pero en la ciudad específicamente de Chandler, Arizona. Entonces, no vamos a tener mucho tiempo. Así que si alguno de los pastores, como el pastor Edilberto o el pastor Joan, que yo sé que se quedan con hambre de seguir escuchando más, pero tengo una reunión, una cita, más luego, entonces no puedo durar mucho tiempo acá, pero quiero que vayamos rápido a la palabra del Señor, mi queridos amados, a la palabra en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 6 versículo 5 y el versículo 14. No quiero compartir la pantalla, es porque quiero verle y quiero pedirle, como siempre. Usted sabe que cuando estoy por aquí siempre me gusta que pongan su cámara. Hoy no va a ser una enseñanza, sino va a ser una impartición que el Señor ponía en mi espíritu. Entonces, a veces cuando Dios tiene una palabra directa, yo no soy tanto como el pastor y profeta que profetiza sin ver a las personas, sino que me gusta que cuando voy a dar alguna palabra, poder ver, oh, qué bendición. Por ahí tengo la gran honra de saludar a mi hermana mayor que está desde República Dominicana, ahí conectada, esa bella Rosa Teresa Brihuete Florentino. Que Qué Dios le bendición, bendiga a hermanita, que está todos. por ahí conectada. Hermosa. Gracias por conectarte. Amén, mi Perfecto. hermano. Usted ve que Amén. así es. Si ponen la cámara, ahí me doy cuenta quiénes son. Dios te bendiga, Mora, mi amor. Amén. Dios le bendiga más a cada uno de ustedes y que el Señor le siga abriendo puertas y que le siga bendiciendo de una manera especial. Y seguimos pidiéndole las oraciones por nuestro país y por nuestra familia. Amén. Alex, ella es mi hermana es primera vez que se conecta acá, pero ya la vamos a conectar todos los jueves ahí Santo, por el mismo poderoso. canal. Le agradezco infinitamente de antemano que me conectaré un poquito tarde porque también vengo del devocional que nosotros también lo hacemos los jueves en diferentes casas. Amén. Perfecto, pero no, estamos bien con el tiempo. Bueno, mis Gracias. amados, entonces Gracias. bendecimos a todos y le damos la bienvenida a todos. Si hay alguna persona nueva que está por ahí y no lo mencionamos, igual nos disculpan pero sí le voy a pedir que si pueden poner, lo que pueden poner cámara, pongan la cámara para poder estar mirándole. Entonces, vamos a la palabra del Señor, mis amados. En Juan capítulo 6 versículo 5 el Evangelio según San Juan, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Escuche esto. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y pececillos más. ¿Qué es esto para tantas personas? Entonces Jesús dijo, haced recostar las personas, la gente, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Póngale cuidado, como dicen los colombianos, porque aquí está el pastor Edilberto desde Barranquilla, Colombia. Dice como 5,000 varones y tomó Jesús aquellos panes
y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos 12 cestas, perdón, de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ok, Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos y oramos ya por este tiempo. No oramos por la palabra porque la palabra son las que nos imparten vida. Lo que sí te pedimos es que nuestro espíritu se alinee, nuestro oído espiritual se alinee a todo lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde para algunos y noche para otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Sí, mis queridos amados, el tema que quería compartirle y tenía en mi espíritu ya hace unos días era cuando Dios utiliza lo que parece ser insignificante. Yo quiero que usted lo escriba por ahí en el chat para que no se le olvide ese tema. Cuando Dios utiliza lo que parece ser insignificante. Y eso me llama mucho la atención porque la Biblia dice que a lo débil de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo menospreciado, a lo vil. Ha escogido Dios para avergonzar a los que se creen sabios en su propia opinión, fuerte en su propia fuerza, a lo que se sienten orgullosos, que creen que pueden hacer las cosas sin Dios. Entonces, esto me llama mucho la atención porque cuando leemos esta historia, mis queridos hermanos, es una historia que muchos de nosotros conocemos como el gran milagro que Jesucristo hizo alimentando a los 5,000, dice varones. Cuando la Biblia habla de que hizo un milagro y alimentó a 5,000 varones, está hablando de que en los tiempos bíblicos normalmente se contaban a los varones de 20 años hacia adelante. Y cuando decimos 5,000 varones, no se contaban ni las mujeres ni se contaban los niños. Se cree que en esa multitud probablemente habían más de 15,000 personas. ¿Por qué? Porque usted sabe que por cada hombre hay varios niños y hay también varias mujeres. Muchas veces las iglesias están llenas más de mujeres que de hombres. En el caso de nuestra iglesia, al revés, tenemos más hombres que mujeres, pero lo que quiero decir es que era una multitud grande. Y no me quiero enfocar, mis queridos hermanos, simplemente porque hemos hablado, hemos predicado y hemos escuchado mucho acerca de este gran milagro. Después de Jesucristo dar el gran sermón, lo rescató, Jesucristo tuvo compasión. Jesús no solamente tiene la necesidad de poder suplir tus necesidades espirituales, sino que también Él quiere suplir tus necesidades y mis necesidades físicas. Por eso es que cuando una persona llega a donde nosotros y nosotros podemos suplir la necesidad espiritual, que es primero orar por ello, compartir una palabra, gloria a Dios, pero qué bien que si nosotros en nuestra posibilidad poder compartir algo que pueda alimentar también su cuerpo físico, no solamente su cuerpo espiritual. Qué gran bendición sería para que nosotros podamos bendecir, así como Jesús se enfocaba en las necesidades no solamente espirituales de la persona, sino en las necesidades físicas. Él no quería que esa gran multitud, después de haber alimentado su espíritu, se vaya con el cuerpo vacío, como dice en República Dominicana, el mal comido no piensa. Entonces, si se iban quizá con tremenda palabra, puede ser que en el camino se le olvidara lo que Jesucristo había sembrado en el Sermón del Monte. Es por eso que él le dice a 2 de sus discípulos, vamos a darle de comida. Pero estos discípulos comienzan a decir, hay un problema porque la multitud es demasiado grande y nosotros no tenemos nada, no tenemos comida, no tenemos nada. Me llama mucho la atención, mis queridos hermanos, 2 puntos. Y es que cada vez que usted ve que Jesucristo habla de sus discípulos, hace una distinción de la multitud. Por eso, y Jesucristo andaba con sus discípulos y una gran multitud le seguía.
Jesucristo estaba con los 12 y una gran multitud le seguían. Porque hay una diferencia de ser discípulo y hay una diferencia de ser seguidores. Jesús no solamente quiere que nosotros seamos seguidores, porque los seguidores están hoy, pero mañana no están. Los discípulos están y aprenden del maestro y dan por gracia lo que por gracia reciben. Los discípulos están a los pies del maestro recibiendo la revelación. Los seguidores están muchas veces siguiendo a Jesús por lo que él puede darle, no por lo que Jesús puede representar en su vida. Y cada vez que Jesucristo hablaba de sus discípulos, siempre hacía una distinción de multitud y discípulo. Ahora, la pregunta que yo le hago en esta tarde, ¿es usted un discípulo o es usted un seguidor? Ponga ahí en los comentarios, yo soy un discípulo. ¿Por qué? Porque el seguidor no tiene compromiso. El discípulo es aquel que está con el Señor, pero el seguidor está hoy, pero mañana no puede estar. El seguidor es aquel que llega a la iglesia hoy, pero se desaparece en 3 o 4 meses y practica para que te tengo. Con el seguidor no se puede contar mucho porque el seguidor va por las emociones o van para ganar algún tipo de ventaja y una vez que tienen la ventaja se desaparecen. Hay muchas personas que a veces van a la iglesia pidiendo una oración por una necesidad y cuando Dios le cumple la oración, jamás vuelven a pasar por la iglesia. Esos son seguidores. Pero Jesucristo quiere más que seguidores, discípulos. Y me llama la atención porque los discípulos, mis queridos hermanos, son los que producen en el reino y con ello es que el Señor cuenta. Jesucristo le dice a Andrés y a Felipe, denle de comida. Usted y yo, si somos discípulos, tenemos la responsabilidad de darle de comida a las personas. Tenemos la responsabilidad de darle de comer espiritualmente hablando y si está en nuestra responsabilidad y posibilidad, darle también alimento físico, cubrir una necesidad no solamente espiritual, sino una necesidad física. Esto me llama mucho la atención porque cuando Jesucristo estaba en la boda de Canaán, mis queridos hermanos, el primer milagro que Jesucristo hizo fue convertir el agua ¿en qué? En vino. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes fueron los que buscaron la tinaja, las vasijas, los discípulos? ¿Quiénes fueron los que se tomaron el vino? Los seguidores. ¿Quiénes fueron los que se tomaron el vino? Los que estaban ahí en la boda, no los discípulos. Entonces, en esta multitud, ¿quiénes son los que buscan prácticamente el pan y los peces? La Biblia dice que uno de los discípulos dijeron, Señor, hay un niño que tiene 5 panes y tiene 2 pececillos. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Los discípulos buscaron los recursos, pero ¿quiénes fue los que comieron primero? Los seguidores. Entonces, ¿por qué quiero que usted y yo analicemos eso? Porque el que es discípulo no simplemente va a la iglesia para que le den. El que es discípulo va porque tiene una responsabilidad de dar y de servir. Yo me imagino que algunos de esos discípulos le decían al Señor, Señor, pero nosotros hemos estado contigo y siempre estamos dando. ¿Y nosotros cuándo vamos a recibir? ¿Le ha pasado a usted que usted dice, pero yo doy, oro por todo el mundo? ¿Y quién ora por mí? ¿Cuándo yo recibo lo mío? Como dice. Y aquí hay una gran verdad, mis queridos hermanos, y es que el discípulo no recibe el milagro de su maestro directamente porque el discípulo está llamado a no recibir el milagro, sino a producir el milagro. Llévese eso. Si usted y yo somos discípulos, debemos de saber que el seguidor solamente quiere buscar el milagro, pero el discípulo produce el milagro. Por eso es que los discípulos produjeron la multiplicación y fueron los que llevaron a Jesucristo estos 2 pececillos y estos 2 panes para que sean multiplicados. Los discípulos son los que hacen la diligencia para que el reino avance, no los seguidores. Ahora, hay otro concepto muy importante en esta historia y lo que quiero que resaltemos es que ¿quién fue el que llevó los 2 peces y los 5 panes? Contésteme, a ver, alguien que me conteste. A ver, alguien que leyó la historia. ¿Quién fue? Puede abrir su micrófono y después lo cierra. ¿Quién fue el que llevó los panes y los 2 pececillos? Era un niño que lo tenía. Era un niño. Tenemos que, y quiero hacer esta pregunta por algo importante, porque la Biblia cada vez que hablaba de una multitud decían
5,000 varones. Cuando Pedro se presentó y dio el primer sermón, se convirtieron como 3,000 personas, sin contar mujeres. ¿Y quién? Y niños. Entonces, la revelación en esta tarde que el Espíritu Santo trae a nuestra vida es que muchas veces el milagro va a venir de la persona que tú menos te lo esperas. El milagro puede venir de la persona con quien menos se cuenta. ¿Hay alguien que recibe esta palabra? A veces nosotros queremos que el hombre de Dios, que el profeta de Dios, que el ungido de Dios produzca el milagro en nuestra vida. Sin embargo, muchas veces el milagro va a venir de la persona que nosotros menos nos lo esperemos. Porque la Biblia dice que no se contaba con niños y con mujeres. Y sin embargo, el que puso los 5 panes y los 2 pececillos, ¿quién fue? Un niño. O sea, con la persona que menos se contaba. Por eso, mis queridos hermanos, que la palabra es cuando Dios utiliza lo que parece ser insignificante. Un niño, ¿qué es un niño? Un niño quiere todo para él. Y dame, no, eso es mío, y eso es mío. No, en cambio, este niño, quizás nadie contaba con él. La Biblia dice, no se contaba ni con niños ni con mujeres. Entonces, tu milagro va a venir de la persona con quien menos tú te lo esperas. A veces nosotros ponemos expectativas muy elevadas, los pastores, en personas que este. Sin embargo, el que menos promete es el que te sorprende. Yo siempre le digo a la iglesia que nosotros debemos de poner expectativas 100% en Dios, pero debemos de poner expectativa cero en las personas, que las personas no nos sorprendan por lo que hablen, sino que nos sorprendan por lo que hagan. ¿Hay alguien que me está entendiendo aquí? Entonces, los discípulos están llamados para producir, pero en este caso lo que queremos lo que el Espíritu Santo trae a colación, mis queridos amados, es que muchas veces las personas con quien menos nosotros contamos son las que Dios está utilizando para producir el milagro que nosotros necesitamos. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén en el chat por aquí? Así que recibe tu milagro de la persona que menos tú estás esperando. Porque no es a la manera nuestra, no es a my way, no es a mi manera, es a la manera de ¿quién? De Dios. ¿Quién dice amén? Sigamos. Yo quiero que vayamos ahorita al libro de Génesis capítulo 37, 5. Voy a ir rapidito porque, imagina, ya me quedan 15 minutos. En Génesis capítulo 37, versículo 5. Dice que, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Este es algo interesante porque José era el menor de sus hermanos. José era el número 11 de 11 hermanos. Todavía Benjamín no había llegado, que era el número 12, era el último. Y Dios le había dado sueño a José. Y usted y yo conocemos la historia, pero lo que queremos resaltar es que en el Antiguo Testamento y en las tierra bíblica, normalmente el primogénito o el primero era el que heredaba. Inclusive cuando un rey tenía varios hijos, el heredero al trono, ¿quién era? El mayor, no el último, no el tercero, no el cuarto, no el quinto, sino el primero. Entonces, por eso cuando entremos a analizar la vida de por qué Samuel quiere ungir a Abinadab, el primogénito, y no estaban ni siquiera considerando a David como rey, porque David era el último en la cola, en la fila. Entonces, ¿qué pasa? Que José es el último de 11 hermanos. Entonces, por eso yo quiero que usted me siga. Cuando Dios utiliza lo que parece ser insignificante, porque a veces delante de los hombres hay muchas figuras que delante de los hombres están muy vistas, pero no necesariamente el éxito te define que te conozcan. El éxito ministerial no te define de que tú tengas 3.5 millones de seguidores en las redes sociales, y no estoy en desacuerdo con eso. Pero lo que quiero decirte es que a veces yo me pongo a ver canales donde hay fenómenos de las redes sociales que tienen más de 30,000 seguidores, más de 30 millones de seguidores, y son personas impías. Son personas que graban contenido para entretener a las personas, pero no tienen nada de Dios. O sea, el éxito ministerial, yo siempre lo digo, no tiene que ver con tantos seguidores, con tanto view que un hombre o una mujer pueda tener. El éxito es que Dios te haya escogido, y aunque quizás no te conozcan mucho en el mundo natural, pero que tu nombre sea conocido en el mundo espiritual. ¿Alguien me sigue? Entonces, José no era el favorito, al contrario, la Biblia dice que los hermanos lo aborrecían. Dice que soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
Y usted conoce, mire, José soñó dos sueños. Número uno, dice que habían unos manojos que se inclinaban a él, y cuando se lo cuenta a sus hermanos, le voy a decir esto, que aquí está la revelación de esto. José le cuenta el sueño a sus hermanos, pero ¿quién es que interpreta el sueño? ¿José o sus hermanos? Sus hermanos interpretan el sueño. Cuando usted lee la Biblia, son sus hermanos que tienen y dicen, ¿acaso nosotros? Porque cuando él ve esos 12 manojos que esos 11 manojos que se están inclinando a él, ellos dicen, ¿acaso nosotros te vamos a servir a ti? Y yo no sé si usted se pone en la sintonía de esta palabra, que a veces hay personas que te ven a ti y te dicen, oh, cuidado, que por ahí viene el santurrón, que por ahí viene la santita, que por ahí viene el que se cree multimillonario. Tú debes de no quillarte. Por eso, como dice en República Dominicana, tú lo que debes decir, profetiza, profetiza, profetiza. Suelta la palabra, porque ellos sin darse cuenta se están soltando rema. Mire, cuando usted analiza la vida, la Biblia dice que soñó José un sueño, pero Dios no le dio la interpretación a José. Le dio la interpretación ¿a quién? A sus hermanos. Entonces los hermanos interpretan y obviamente se llenaron de envidia, porque hay muchas personas que pueden tener la interpretación de lo que Dios va a hacer contigo, pero ellos no sueñan. Entonces, uno de los errores más garrafales que podemos cometer nosotros, y lo vemos que lo cometió José, fue contar los sueños a las personas que no están preparadas para escuchar lo que tú tienes de parte de Dios. Como dice un siervo de Dios, no le revele a personas naturales lo que a ti se te ha revelado en las alturas, porque eso va a despertar envidia en las personas. Y es tremendo que a veces las personas más cercanas a ti son las que más te envidian. No eran los enemigos que envidiaban y aborrecían a José, sino sus propios hermanos. Por eso dice Génesis 37:5 que cuando José sueña un sueño y lo cuenta a sus hermanos, dice que ellos llegaron a aborrecerle más aún todavía. Después contó otro sueño y dijo, vi 11 estrellas que se inclinaban, el sol y la luna. Y ellos dijeron, ¿acaso que el papá mi papá y mi mamá y nosotros nos vamos a inclinar? Y le aborrecieron más. Y dice que se airaron tan fuerte que desgarraron y le quitaron la túnica que Jacob le había dado a José. Pero podrán romper tu túnica, podrán desgarrar la túnica, pero nunca podrán quitar el sueño que Dios ha depositado en ti. Yo quiero que tú entiendas esto. Podrán desgarrar por fuera, pero todo lo que Dios ha depositado internamente sobre tu vida, nadie lo podrá quitar. Desgarrar la túnica, pero no pudieron desgarrar el sueño que estaba por dentro. Ahora, es muy importante esto porque hay muchas personas que saben lo que Dios va a hacer contigo, pero no lo reconocen. Y esto representa los 10 hermanos de José. Representan estas personas que saben que Dios te está usando, que saben que Dios está haciendo grande, pero nunca lo va a reconocer. Son personas que dicen, si no es a mí, yo no recibo nada de nadie. Entonces se llenan de un ego, espiritualmente hablando, y se llenan de una envidia y no reciben porque no son humildes para poder recibir lo que Dios tiene quizá de uno más pequeño que ellos. José era el más pequeño de ellos, pero era el más grande delante de Dios porque tenía un corazón y Dios había sembrado en él algo poderoso. Y cada una de las, mire, cuando nosotros analizamos la vida de José, era el menor, era el insignificante, no se contaban, dice que quisieron matarlo. Pero lo que nunca pudieron, inclusive lo declararon muerto, fue matar el propósito que Dios tenía en él. Y conocemos la historia, lo venden, lo meten en una cisterna, después lo venden como esclavo a una banda de ismaelitas, después llega donde Potifar, y usted conoce la historia, donde quiera que Dios llevaba a José, era un proceso para enseñarle, para moldear su carácter, para darle experiencia. Y José nunca se quejaba y decía, el diablo me metió en esto. No, él decía, es Dios. Lo lleva donde Potifar, Dios lo pone en gracia. Y donde quiera que pisaba José, Dios lo enaltecía. Y no solamente prosperaba José, sino prosperaba todo lo que tocaba su mano. Porque cuando tú eres un hombre y una mujer bendita, todo lo que toque en tu mano será bendecido.
Cuando tú eres un hombre y una mujer que tiene el favor de Dios, donde tú llegas, todo tiene el favor de Dios. Y llegó un momento que la mujer de Potifar dice que reconocía, pero quería usar. La mujer de Potifar, mis queridos hermanos, representan este tipo de personas que reconocen el favor, la gracia, el don de Dios que hay en ti, pero quieren usarte. ¿Hay alguien que me está siguiendo? Cada una de estas personas representan personas que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, a lo largo del ministerio, y tenemos que entenderlo. La mujer de Potifar representa estas personas que reconocen lo que hay de Dios en nuestra vida, pero quieren usar nuestro don, nuestro ministerio, pero no quieren nada con nosotros. Esta mujer quería usar a José. Reconocía, era un joven que tenía la unción, todo lo que tocaba prosperaba. Y como no pudo usarlo, porque José no se dejó, le huyó, dice que entonces levantó una calumnia, levantó falso testimonio y comenzó a decirle a su marido que José quiso abusar de ella. Y usted conoce la historia. Potifar llega, no le creyó nada a José. La Biblia no habla que José se defendió mucho también porque no le dieron el chance. Por eso la Biblia dice que bienaventurado es aquel que cuando hablen cualquier cosa mintiendo o que por causa de él lo vituperen, denle gracia a Dios porque su galardón es grande en el reino de los cielos. No te mortifiques ni te pongas a discutir cuando se levanten los falsos testimonios, porque Jesucristo dijo, si eso lo están haciendo con la vid, si eso lo están haciendo con la higuera, si eso lo están haciendo conmigo, ¿qué no harán con ustedes las ramas? Entonces, cuando José recibe prácticamente este falso testimonio de la mujer de Potifar, ¿qué pasó? Potifar no preguntó, lo metió en la cárcel. Yo me imagino a la mujer de Potifar, mire, ¿y qué representa Potifar, mis queridos hermanos? Potifar representa estas personas que creen en el favor que Dios ha depositado en tu vida y en mi vida, porque ellos han visto, creen en ti, pero le prestan atención más a las personas que tienen falso comentario de ti y no investigan. Y llega un momento que cuando esas personas no investigan a fondo lo que está pasando y se llegan a mover por los comentarios y los rumores, llegan a ser más despiadados que la misma mujer de Potifar. Él no preguntó, lo metió a la cárcel. Yo me imagino a la mujer de Potifar diciendo, no, pero no era para tanto. Mételo en la cárcel, pero de mi habitación, que lo que quiero es tenerlo cerquitita aquí. Pero déjenme decirle algo, mis queridos amados. Aún cada vez que nosotros veamos esto, nosotros debemos de ver que son procesos en la vida de cada uno de nosotros para entender que cada vez que Dios permite un proceso en tu vida y en mi vida es para llevarnos a un nivel y a una dimensión, porque si nosotros no pasamos ese proceso, no estamos preparados para el siguiente nivel o la siguiente bendición que Dios tiene para nuestra vida. Y voy rapidito, porque la vida, hablar de José, mis queridos hermanos, es tremendo. Cada uno de las personas que estaban en la cárcel, el copero, el panadero, representan un tipo de persona. Pero también el rey de Egipto representan otro tipo de personas. Cuando José llegó a Egipto, la Biblia dice que José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Y estos dos hijos tienen un nombre y un significado. Cuando la mujer de José se le acercó y le dijo, eres egipcia, vamos a ponerle un nombre a nuestros hijos, a mi primer hijo, y vamos a ponerle un nombre egipto, Ramsés segundo, tercero, cuarto. No, José dijo, no, le vamos a poner un nombre hebreo. Lo primero que el primer hijo fue Dios dice, Dios me hizo multiplicar en la tierra que me vio sufrir. Aleluya. Y después doblemente bendecido en la tierra que me vio sufrir. Y cada uno de estos nombres tenían un significado profético de lo que José prácticamente había soñado. Ahora, ¿por qué se cumple en el tiempo de Dios y no en el tiempo de José cada una de estas señales? Porque el sueño, mis queridos hermanos, no era de José. ¿El sueño de quién era? De Dios. Nosotros tenemos sueños y gloria a Dios, pero asegurémonos que los sueños que nosotros tenemos estén de acorde a los sueños que tiene Dios. Repita de nuevo conmigo ahí, cuando Dios utiliza lo que parece ser insignificante. Conocemos la historia, se me está acabando el tiempo, conocemos la historia de David, mis queridos hermanos. Y esta es la historia fascinante. En primera y segunda de Samuel conocemos la historia de David, pero quiero resumirla. David es un joven. Y antes de ser ungido, mis queridos hermanos,
cuando David está en la casa de su padre Isaí, era el con el que menos se contaba. Hay un salmo que él dice: en pecado me concibió mi madre. Muchos eruditos creen que David no era hijo legítimo o de sangre de Isaí. Algunos, según culturas judías, hay algunos escritos que creen eso. Pero bueno, lo que sí nosotros nos damos cuenta era que David era el menor de sus hermanos. Los hermanos no querían saber de David, porque cuando usted lee la historia de primera y segunda de Samuel se va a dar cuenta de eso. Y aún el padre lo tenía aislado de sus hermanos. Cuando Samuel llega a ungir, porque Dios le dijo: ve a la casa de Isaí, le revela el nombre del padre, pero no le revela a quién iba a ungir. Dios quería darle una lección a Samuel, y era que Samuel entendiera que el hombre muchas veces puede escoger y puede medir lo que pueden ver sus ojos cuando no tiene el Espíritu Santo. Y yo me imagino que el Espíritu se apartó por un momento de Samuel, y esa palabra que dice Samuel, me están diciendo que no pueden escuchar. ¿Sí se escucha o es la hermana que tiene problema con el micrófono? Es ella porque se está escuchando. Se Perfecto. escucha bien. Entonces que pueda ayudarle ahí con el micrófono si no lo han habilitado, que pueda habilitarlo ahí. Entonces, preste atención, mi queridos amados, preste atención. David es el último de los hermanos. Número 7, número 8. Samuel, dice la Biblia, fiel profeta de Dios, que desde Dan hasta Beerseba era un extremo, desde el desierto al sur, al oeste, era de extremo a extremo. Dice, fiel profeta de Dios, que desde Dan hasta Beerseba, cuya palabra no cayó en tierra, se equivocó ¿cuántas veces? 7 veces. Yo me imagino Dios quitándole por un momento el espíritu al profeta, juez y sacerdote Samuel, diciendo: profetiza, a ver cómo. Por eso es que hay mucha gente que quieren profetizar y hablar de parte de Dios, y lo que cae en hechicería, en brujería, en adivinación. Y uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Samuel como que se le había ido, Dios le apartó por un momento el discernimiento espiritual y se equivocó 7 veces. Y cuando iba a ungir con el cuerno, Jehová le decía: hey, párate ahí, no es ese. Abinadab, el fuerte, no es ese. E iba por el sexto: ¿qué? Párate ahí, no es este. Y cuando iba por el número séptimo, prácticamente, dice: pero ven acá, Jehová, tú me mandaste a la casa correcta, tú me mandaste. No, lo que pasa es que tú estás mirando lo que ven tus ojos, yo miro el corazón, Samuel. Y dice que había un niño, aproximadamente unos 14, 15, 16 años, que estaba ya tocando el arpa, estaba ya peleando con osos, estaba ya peleando con leones, estaba ya adorando al Señor. Ese jovencito estaba ya hediondo oveja. Y ese con quien nadie contaba o a quien nadie le estaba tomando en cuenta era lo que Dios estaba esperando. Y de repente Dios dice: no, hay un niño, hay un jovencito. Y Samuel dice: espérate, ¿hay alguien más aquí? Isaí le dice, usted conoce la historia, Isaí le dice: sí, tengo mi hijo, pero él está pastoreando ovejas, está por allá, él no tiene, él no está para ser rey realmente. Y usted sabe lo que le dijo Samuel: mire, durante no venga nadie se sienta a la mesa a comer. Y a mí me sorprende porque a veces el que está atrás Dios lo pone adelante. Si tú te crees que está ahí atrás, Dios te puede poner adelante. Como dicen en República Dominicana, quizás tú estás como el mofle, más atrás que el mofle. Y de repente Dios te pone como el 829, como el 809, como el 849. Aquí en Arizona es como el 602. O sea, te pone adelante, adelante, adelante. Y tienes que creer, porque en Dios hay una palabra que dice que los últimos serán ¿qué? Los primeros. Primero. Y nosotros tenemos que creer eso. No necesariamente el que va rápido, el que va adelante, tiene la ventaja. No, Dios puede poner al que está de último, lo puede poner delante. Dice: ninguno se sienta a la mesa a comer durante no venga ese muchachito. Y cuando David llega, recibe la revelación del Espíritu. ¿Y qué pasa? Ese es. Y yo me imagino a Samuel riéndose y diciéndole a Dios: tú sí que tienes sentido del humor. Lo ungió, sacó el cuerno del aceite y lo ungió. Usted conoce la historia.
Pero en medio de todo ese proceso, ¿qué estaba haciendo David, mis queridos hermanos? Batallando con osos. ¿Qué estaba haciendo David? Batallando con leones. Y a mí me llama la atención esto porque a veces cuando Dios te unge, uno de los propósitos que tiene la unción es desatar lo que Dios tiene para un pueblo, para una nación, pero también la unción va a generar que gente envidiosa te persigan. Y eso nosotros lo escuchamos de muchos ungidos. Porque David nunca fue perseguido hasta que no fue ungido. Desde que recibe la unción, comienza a ser perseguido. Y una de las victorias que nosotros vemos es con Goliat. Pero déjeme decirle algo, la victoria no comienza con Goliat. Dice que cuando David se presenta donde Saúl, Saúl quiere ponerle la ropa, pero antes de ponerle la ropa, Saúl lo menosprecia. Le dice, tú eres un niño, tú eres un... Y este hombre es un guerrero desde su juventud. Te van a volar la cabeza, David. David comienza a decir, no, 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 mi rey. Tu siervo es pastor de ovejas, pero también es un guerrero. Tu siervo se ha embrujado con los osos y ha matado los osos. Los osos tienen la capacidad de que si se ponen en sus dos patas, tienen más de 2 metros de altura. Y este filisteo incircunciso no es como más que un oso de esos que yo me he enfrentado. Y vuelve y le dice, tu siervo se ha enfrentado con leones. Aleluya. Y ese filisteo incircunciso no es más que un león. Cuando David ve, o Saúl ve la gallardía, el valor que tiene ese muchacho, le dice, ve y Dios esté contigo. Pero lo que yo quiero que tú y yo entendamos, mis queridos hermanos, es que cada oso, cada batalla que tú tienes en la vida, que la vas a tener, te prepara para pelear contra el león. El león es el rey de la selva, como dice, y es más fuerte que el oso. Cuando tú vences tu oso, va a venir el león. Cada león, cada oso te va a preparar para tu león. Porque tú escalando, vence una prueba y va a venir un obstáculo mayor porque la prueba trae aprobación. La prueba que Dios que Dios permite sobre tu vida va a traer aprobación para tu vida. Entonces, viene el oso, mata el oso y viene el león. Tu oso va a producir que vengan leones. Cuando acaba con tu león, entonces está preparado para Goliat. Y cuando acaba con tu Goliat, entonces el mismo rey se va a levantar. Saúl se va a levantar contra ti. Y cuando Saúl se levanta contra ti, tú sabes lo que está haciendo Dios, preparándote para ser rey. Yo no sé si tú me estás entendiendo. O sea, Dios no te puede llevar de 0 a 100 o a 1000. Tú tienes que ir pasando tu proceso poco a poco. El oso te prepara para el león te prepara para Goliat, el Goliat te prepara para el rey Saúl y el rey Saúl te prepara para que te corone como el rey donde Dios quiere. Aleluya. Dios no puede darte victoria así que tú aprenda a pasar tu proceso. Y yo siento la presencia de Dios cuando le digo esto, porque yo le digo, yo no vengo a enseñarle, yo quiero impartir en su espíritu, porque yo siento que la iglesia y usted y yo como iglesia hemos estado siendo zarandeados como trigo. Pero cuando tú y yo somos zarandeados como trigo, ¿tú sabes para qué? Dios lo está permitiendo para que toda la paja salga y se quede lo que realmente vale. Aleluya. Cuando Dios permite que tu vida y mi vida a través de las pruebas sean zarandeadas porque quiere deshacerse de las cosas que no te suman, sino de que te restan para que se quede lo real y lo genuino en tu vida. Yo no sé si aquí hay alguien que Dios lo ha zarandeado o que Dios ha permitido que lo zarandee. Jesucristo le dijo a Pedro, el diablo ha pedido zarandearte, pero Jesucristo le dijo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Jesucristo desde un principio oraba por sus discípulos y tú sabes lo que está haciendo en el cielo, intercediendo por nosotros. Porque nos van a zarandear. Vas a pasar por el fuego, pero las llamas no van a arder a ti. Vas a pasar por las tormentas de las aguas, pero no te ahogará, porque el que va en la barca está en tu vida y no va a permitir que tu vida se abnegue. Nuestras vidas están pasando por una turbulencia, pero el piloto que tiene control de la nave, tiene todo bajo control. Él duerme, pero está dentro. En una ocasión había un avión que se quería caer y había una tormenta tremenda y el avión se desfifarraba y estaba todo el mundo gritando. Tú sabes, hasta el que no es religioso ahí está invocando a Dios porque sabe que le quedan pocos segundos de vida y el avión desbaratándose. Y había un niño que estaba medio tranquilo y se le acerca una persona y le dice, pero tú estás como viendo tranquilo, joven, ¿qué te pasa que tú ves todo el mundo? ¿Y por qué tú estás tan tranquilo? Y el joven le dice, lo que pasa es que el piloto es mi papá.
El piloto de esa barca, el piloto de esa nave, el piloto de tu vida es tu Padre celestial. Y no importa la turbulencia, no importa la tempestad, el que le dice calla y enmudece a los vientos está en tu vida. Y si Él está permitiendo que venga el oso, que venga el león, que venga el Goliat y que venga Saúl a perseguirte, es porque hay una victoria grande de parte de Dios sobre tu vida. Hay alguien que dice amén en el chat, que dice recibo, pastor, esa palabra. Por eso yo vengo a impartir y agitar lo que Dios ha depositado en tu vida. No vengo solo a enseñarte. Y no te lo estoy diciendo para motivarte, te lo estoy diciendo porque he estado en proceso fuerte. La iglesia sabe que hemos estado durante un mes soltando palabra de fe. Por encima de la tormenta, Dios te va a bendecir en medio de tu desierto. Y durante un mes nosotros hemos venido dando palabra de parte del Señor a toda la iglesia. Y hoy en la madrugada tuve Dios me habló tan tremendo sobre este proceso. Y de repente, como a las 3 de la mañana, me visita un ser. Y yo comienzo a ver que ese ser me visita y comenzó a mostrarme que lo que estaba pasando yo como pastor y como casa pastoral, la iglesia también estaba pasando. Y algo para la iglesia, porque cuando tú tienes bajo autoridad sobre algo, lo que te afecta a ti, afecta a todo lo que está debajo de ti. Y un líder me decía, pastor, ¿pero qué es lo que está pasando? Vemos como que la iglesia se está sacudiendo, problemas por aquí, esto por allá. Dije, tranquilo, que el que está en esta tormenta es el Señor y Él no va a dejar que la barca se hunda, porque hay un destino y es que hay que cruzar al otro lado. Así es. Hay que cruzar al otro lado. Y estamos teniendo algún tipo de pruebas, vamos a decir, pruebas. Escucha esto que me bajó del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesucristo le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos comida? Usted lo leyó, dice, pero esto decía para probarlo. Porque ya Jesucristo tenía la solución. Él sabía de dónde iban a venir. Pero dice, pero esto decía para probarlo. Las pruebas que Dios permite sobre tu vida, mis queridos amados, es para aprobarte. Toda prueba produce una aprobación. Todo test, como dicen los gringos, un test, una prueba va a producir que tú estés preparado o estés descalificado para el siguiente nivel. Dios nunca te va a tentar, pero sí te va a probar. El diablo es que tienta. Y la Biblia dice que nunca digamos que Dios nos está tentando. El diablo sí nos tienta, porque aunque la prueba madura nuestro carácter para acercarnos al propósito, la tentación lo que hace es que pone duda o pone temor para que nosotros nos alejemos del propósito. La prueba la utiliza Dios para que nosotros nos acerquemos más a Él, y el diablo utiliza la prueba para alejarnos más de Dios y que nos acerquemos más a Él. Utiliza la tentación. Entonces, cuando nosotros estamos siendo probados, acrisolados, mis queridos amados, no creamos, porque siempre hay hermanos que me dicen, pastor, vamos, que anda pasando algo raro, cuidado si estamos mal o esto, porque está pasando algo. Y yo le digo, mira, cada persona debe de autoanalizarse. Si tu vida está bien y tú estás pasando una prueba, dale gracias a Dios, porque ese proceso va a traer una promoción de Dios. Yo siempre estoy de acuerdo que cada vez que Dios te va a promover, te va a agitar, te agita, te agita, te agita. Ahora, esa prueba no te va a durar toda la vida, porque hay gente que tú dices, que ¿cómo estás? Aquí en la lucha y en la prueba, varón de Dios, 5 años después. En la lucha y en la prueba, 10 años después, en la lucha y en la prueba. ¿Y cuándo es que va a salir de la prueba y de la lucha, hermano? Sí, porque hay gente que son eternos en una aflicción. ¿En qué está, varón de Dios? En batalla. Pero ¿cuándo es que va a salir de la batalla? Hay tiempo de batalla, pero hay tiempo de disfrutar también de las victorias que te dan esas batallas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, Dios va a permitir esa prueba en nuestra vida para aprobarnos y para que nosotros estemos calificados y cualificados para lo que viene. ¿Alguien me sigue aquí? Entonces, cuando hablamos de David, mis queridos hermanos, y ya termino con esto, David vino el oso, ¿qué más vino? Vino el león, vino Goliat, después se levantó el mismo rey, y al final, ¿qué vino? La corona. José sueña. Los envidiosos que no sueñan siempre van a perseguir al que sueña. Por eso no le cuentes tu sueño a los que no sueñan, porque el que sueña entonces te va a perseguir y va a comenzar a burlarse. Y si se burla, sin ellos darse cuenta, como los hermanos de José, lo que van a estar profetizando, lo que ya Dios escribió en su libro que iba a hacer contigo y conmigo.
Por eso que cuando el santo, aquí viene el santo, gloria a Dios. Sigue, ¿por qué? Porque la Biblia dice, sea santo porque yo soy santo. Entonces, cada vez que alguien no aspira en Dios, siempre se va a levantar para el que está aspirando en Dios. Entonces, David, mis queridos hermanos, venció al oso, venció al león, venció a Goliat, y cuando vence prácticamente con la perseverancia a Saúl, entonces es coronado. Y por último, mis queridos hermanos, que ahí donde me voy a quedar es Segundo de Reyes capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se veía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Y termino con esto, y era una reflexión que compartí en el video de esta mañana. Pero yo quiero que no se le olvide cuando Dios utiliza lo que parece ser insignificante. Esta muchacha era una esclava. Esta muchacha estaba en cautiverio por el imperio sirio. Pero lo que me llama la atención es que aunque ella estaba en cautividad, la cautividad no estaba en ella. Tú puedes estar en una situación, pero que la situación no esté en ti. Cuando la situación se te mete por dentro, ahí está el problema. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que aunque ella era esclava, aunque ella estaba prisionera, aunque ella estaba prácticamente cautiva, la cautividad no estaba en ella? Porque cuando una persona es cautiva internamente, de lo que habla, tú te das cuenta, de la intención del corazón, hablará que su boca y hablarán los muros de Facebook también. Todo lo que la persona está lleno, métase a las redes sociales y de eso va a llenar, de eso va a hablar su corazón, su boca. Entonces, esta joven dice que era prácticamente una sirvienta de la hija de Naamán, de la esposa de Naamán. Naamán, como decíamos en la mañana, era un rey, era un general, un capitán del ejército sirio, con muchas medallas, muchas batallas, pero tenía un problema, como le dije, tenía lepra. Y usted sabe que la lepra, la piel se le va cayendo, estando vivo, pero también la situación emocional que estaba pasando Naamán no era la mejor porque aunque tenía mucha gloria como gran soldado, no podía abrazar ni darle un beso a su ser querido porque la lepra era tan contagiosa que tú tenías que vivir aislado. Yo me imagino que Naamán tenía una gran casa, pero no la disfrutaba porque él tenía que estar aislado en un cuartito. Me imagino que cuando iba a la guerra los mismos soldados de él no se le pegaban mucho. O sea, había mucha situación que había generado que Naamán se sintiera un poquito como al margen. Y esta joven tenía la solución para su amo. Esta joven tenía la solución y ella podía decir en su corazón, ellos fueron los que me trajeron cautivo, que se muera el sarnoso ese. ¿Hay alguien que está aquí? O sea, esta mujer podía estar cautiva en su corazón y decir, ellos fueron los que me metieron presa y me cautivaron, que se muera. ¿Sabe que la lepra viene del verbo o del griego dominicanamente hablando sarna, del hebreo raquiña y del latín piquiña? Todo el dominicano sabe lo que le estoy hablando. Y Naamán dándose uñas por todos lados. Tenía comezón, amado. Y de repente esta joven lo ve y le dice a la esposa de Naamán, mi señora, hay un hombre, un profeta de Dios, que si rogase mi señora al profeta, varón de Dios, él puede ser sanada. Él puede ser sanado de esa lepra. Usted conoce la historia. Y no quiero entrar en la profundidad de Naamán va donde Eliseo y es sumergido 7 veces en el río Jordán, porque eso es la historia. Lo que me quiero enfocar, mi querido hermano, es que esta joven, esta muchacha, quizás tenía todos los argumentos para tener rencor, para tener amargura, para tener resentimiento. ¿Por qué? Porque ella estaba esperando y estaba en su corazón dándole bien a la persona que lo habían llevado cautivo. Ella estaba teniendo en su corazón un bien para las personas que quizás la habían separado de su familia y se la habían llevado cautiva. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón cuando te persiguen, cuando te ponen en cautiverio? ¿Qué hay en tu corazón y en mi corazón cuando estamos pasando esos procesos? ¿Tu guerra es con la persona o tu guerra es contra el mismo infierno?
Entonces, esta jovencita que no tiene nombre, la Biblia no habla, solamente dice, y una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, se refería a Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Y cierro con esto, mi queridos amados. Hay muchas personas que se ven bien sanas por fuera, pero por dentro están muy enfermos. Y no importa cuál sea la persecución que tú y yo podamos tener, nunca dejemos que eso se meta dentro de nosotros. Perdonemos a quien tengamos que perdonar, soltemos al que tengamos que soltar, declaremos bendición al que nos maldiga, como dijo Jesús, amemos al que nos ultraja, porque esas personas van a dar lo que tienen lleno, pero usted y yo vamos a dar lo que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a abrir un espacio de unos 5 minutos para poder, si alguien tiene alguna pregunta, amado Alex, tenía un tema para poder compartirlo con ustedes que era las señales proféticas antes del fin, pero Dios puso en mi ser y en mi sentir poder compartir esta palabra, porque siento en mi espíritu, mi querido amado, que muchos de nosotros estamos pasando por prueba, crisol. La Biblia dice que el oro, antes de producir la mejor piedra, es llevado a un lugar que se llama el crisol, que es una temperatura, es un algo, es como un horno a una temperatura demasiado caliente, donde cuando meten cuando meten ese oro ahí, toda la hojarasca y toda la impureza que tiene el oro prácticamente desaparece y el oro brilla más. Ahora, lo que parecía oro y no era oro en el fuego desaparece. Por eso es que hay muchas personas que dicen que son y la prueba lo desaparecen y le dan a entender que no son en Dios. Usted y yo vamos a estar de acuerdo que Sadrach y Mesach y Abednego dijeron, nosotros, Dios, nuestro Dios no puede librar de tu mano, oh Nabucodonosor. Pero si no nos librase, sepa, oh Dios, que nosotros no nos vamos a postrar a adorar esa estatua. Y usted conoce la historia. Dice que comenzaron a enchuchar a Nabucodonosor y calentaron el horno 7 veces más. A tal magnitud que lo que lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno, dice que desde afuera se achicharraron con tu ropa. Ahora, lo que el Señor tiene para ti y para mí es que cuanto más caliente están calentando el oro, tú sabes lo que está produciendo, que el cuarto ser aparezca dentro. Porque los que han leído esa historia van a entender que cuando entraron a Sadrach y a Mesach y a Abednego dentro del horno, al otro día iba el rey Nabucodonosor corriendo y dice que se turbó y dijo, pero ven acá, ¿no fueron a 3 que lanzamos? ¿Por qué estoy mirando al cuarto? Y el número 4 es como semejante al Hijo de los Dioses. O sea que cada vez que tu vida, hablando así de las pruebas, es metida a un crisol de fuego, cada vez que mandan a calentar 7 veces el horno, debe de darle gracias a Dios, porque eso está provocando que el cuarto ser se aparezca en tu vida. Cada vez que tu vida está pasando por un proceso difícil, eso está provocando que el cuarto ser, que es una teofonía de Jesucristo, se aparezca. Y dice la Biblia que cuando salieron, ni siquiera sus ropas olían a humo. Aleluya. ¿Hay alguien que lo cree esto? O sea, lo que tú y yo estamos pasando no es para muerte. Dios está puliendo para quitar lo que te sobra y añadir lo que te falta. Daniel dice que fue enjuiciado y levantaron un edicto, no encontraron nada de qué acusarle y dijeron, este es un hombre que ora demasiado, que te acusen por orar, no por no orar. Y dice que vamos a levantar un edicto, vamos a decir que todo aquel que se ponga a orar, lo vamos a meter preso. Y de repente cuando dan ese edicto, dice que entonces Daniel comenzó a orar 3 veces y abría la ventana para que lo vieran y lo meten preso y confunden al rey y de repente lo meten en la fosa de los leones. Y usted conoce la historia. Y estando en la fosa de los leones, como dice Harrigan, se quedaron con su buena hambre, pero no se pudieron comer a Daniel. Pero le digo por qué no se comieron a Daniel también. Eso es algo que el Señor me reveló hace mucho tiempo. Y es porque los leones comen carne. A Daniel lo tiraron en el cuerpo, pero entró en el espíritu. Los leones no pueden comer espíritu. O sea que si tú andas en el espíritu, nada te dañará. Vale. Si tú andas en la chuleta, en la carne, los leones te van a devorar.
Así que Dios te bendiga, Dios te prospere y que esta palabra llegue a tu espíritu. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta que podamos o algún aporte? Uy, me extendí con 20 minutos ya, pero si alguien quiere alguna pregunta, siempre, Ale, no te olvides de orar por peticiones específicas antes de terminar, porque yo sé que es muy importante. Así que te bendigo con toda bendición y declaro en el nombre poderoso de Jesús que ninguna alma forjada contra ti va a prosperar, y yo como profeta del Señor condeno toda lengua que se levante en juicio contra ti. No crea que el fuego va a ser para quemarte, no, el fuego va a ser para purificarte, porque va a salir con más brillo del Señor. Y le voy a decir esto que es para la iglesia, pero la iglesia que pastoreamos aquí en Phoenix, pero se lo voy a decir, estamos pasando por una prueba. Un líder me dice, pastor, pero hay muchos de nosotros que estamos pasando situaciones difíciles. Entonces yo diciéndole, Señor, pero ¿qué está pasando en la iglesia? Estamos pasando situaciones económicas, financieras un poco difíciles. Yo mismo en menos de un mes he gastado más de $7,000. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Y de repente estaba un poquito turbado y el Señor me dio una paz y una tranquilidad. Y de repente hoy a las 3 de la mañana, mi queridos hermanos, esto es poderoso, porque a las 3 de la mañana el Espíritu Santo me visita, pero después que el Espíritu Santo me visitó un ser que no era el Espíritu Santo. Y me visita un ser, un espíritu infernal, y de repente ese espíritu abre un maletín y me pone billete de fajo de $100, billete, y me lo está mostrando. Y en mi espíritu yo digo, ¿qué es eso? Pero yo le decía así mismo, ¿qué es eso? Y de repente se desaparece el mismo espíritu, y en la visión me aparece un espíritu, pero en forma de tentación. Y el Espíritu Santo me dio a entender, si tú como cabeza estás pasando por esta prueba, es una prueba que va a traer aprobación. La iglesia está entrando en esa misma prueba porque la iglesia va a ser elevada a una dimensión, porque cuando tú creces como cabeza, crece tu casa. Ahora, ¿por qué le digo esto, mis queridos amados? Porque cuando tú estés en bendición como hombre o como mujer, tu familia va a estar en bendición. Pero cuando tú estás en maldición por causa del pecado, todo lo que está debajo de ti también entra en maldición. Dios le da un juicio a Adán, y la Biblia dice que consecuencia del juicio de Adán vino sobre la tierra. La tierra te producirá espinos y caldo. ¿Por qué la tierra fue maldita? Porque el que sujetaba la tierra, el que tenía autoridad sobre la tierra, era Adán. Y así como estamos siendo procesados y también probado personalmente y como pastores, la iglesia está entrando también en esa prueba, porque vamos a ser aprobados. Y en medio de esa prueba es lo que más me llama la atención. Escuche esto, viene una tentación en revelación, y era lo que el Espíritu Santo me decía, y yo sé que Dios te va a bendecir con esto. Nunca diga que Dios te tienta, Dios te prueba, pero el diablo te tienta. Ahora, ¿qué es lo que hace el diablo? Que cuando Dios te prueba, se mete con una tentación para que tú creas que esa tentación viene de Dios. Entonces, cuando tú estás pasando por una prueba, el diablo viene con una... Si tú estás pasando por una prueba de dinero, el diablo va a venir con una tentación de un buen negocio. Entonces tú crees, esto es lo que yo estaba esperando porque ya va a salir la prueba. Y si tú no tienes discernimiento, puedes tomar decisiones basado en tus emociones, porque esa prueba abrió la puerta a que el diablo pueda tentar tu vida y tú seguiste a la tentación pensando que era de Dios. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos, porque en medio de la prueba pueden venir tentaciones, pero no necesariamente esa tentación viene de Dios, viene del diablo que se está aprovechando de tu prueba. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Dios produce la prueba para probarte a otro nivel. El diablo se aprovecha de esa prueba para meter una tentación y sacarte del propósito y retrocederte del nivel hacia donde Dios te quiere llevar. ¿Y qué fue lo que Dios me mostró primero en esa visión? Que así como estamos siendo probados en esa área, van a venir ofertas del mismo infierno. Y uno como hombre de Dios tiene que tener los oídos y los ojos bien abiertos para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Así que te bendigo con toda bendición. Y ahora sí, mi amado, si alguien tiene alguna pregunta, estamos aquí para poder ayudar. Pastor, mi pregunta es, ¿cómo nosotros andando en la carne venceríamos a nuestro Goliat? Mira, eso está bien importante. Esa pregunta está bien importante y también está tremenda, mi hermano.
Mira, te voy a decir dos cosas. Goliat tenía espada, tenía escudo, tenía danza, tenía jabalina, tenía malla, tenía una estructura de guerrero. Ahora, ¿qué tenía David? David tenía 5 piedras y una onda. Ahora, esto es lo que te va a bendecir, Kelvin, y a todos nosotros. ¿Quién hace las estructuras de la armadura de Goliat? El hombre. El hombre es quien fabrica el escudo, el hombre es quien fabrica la espada, el hombre es quien fabrica toda la armadura que tenía Goliat. ¿Quién la hace? El hombre. Ahora, ¿quién hace la piedra? Aleluya. ¿Quién es que hace la piedra? Jehová. ¿Quién es que hace el cuero de la onda? Jehová a través del animal, del carnero. Entonces, ¿de qué manera yo puedo vencer en la carne? Vistiéndome de la armadura del Espíritu. Por eso la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, Kelvin, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por eso es que el primer argumento que David derribó en Goliat fueron los argumentos. Goliat comenzó a decirle, tú vienes a mí con palos como si yo soy un perro. Él mismo se declaró que era un perro. Y David solamente estaba esperando que Goliat se declaraba que era un perro. Y de repente David dice, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová y te volaré la cabeza, te arrancaré la cabeza. Ahora mira esto. David le está diciendo que le va a arrancar la cabeza y no tiene espada, porque ya David en el mundo espiritual con la propia espada de Goliat le había arrancado la cabeza a Goliat. Entonces, ¿de qué manera yo puedo vencer andando con las armaduras del Espíritu, Kelvin? ¿Otra pregunta? ¿O algún aporte? Yo tengo una pregunta, mi hermano. Suéltela. Yo quiero preguntar, ¿cómo podré saber discernir cuando las ofertas son de Dios y que las zarandea el enemigo? Perfecto, una muy buena pregunta. Cuando una persona trabaja con dinero en el banco y siempre está contando mucho dinero, a una persona una vez le dijeron, ¿cómo tú te das cuenta de cuál es el billete falso? Y esta persona dijo, porque tengo tantos años exponiéndome al billete verdadero que de que el billete falso llega a mis dedos, ya puedo discernir con el tacto que ese es el falso y lo puedo exponer. El tiempo que nosotros pasamos con nuestro Dios y con el Espíritu Santo nos va a agudizar el discernimiento espiritual para nosotros poder a través de la intimidad saber cuándo algo viene de Dios y cuándo algo no viene de Dios. Número uno. Número dos, Dios siempre nos habla a través de la palabra de la Biblia. Y número tres, Dios te puede hablar inclusive a través de los sueños. Pero la palabra profética más segura es la palabra. Y cuando tú lees la Biblia todos los días, porque a veces nos desayunamos un buen mangú, nos comemos un buen arroz con pollo y guandule, cenamos unos buenos fritos, pero el hombre espiritual está desnutrido porque a veces tenemos semanas que no le damos ni un desayunito. Hay gente que ora hoy y dice, esta oración me va a durar para 2 semanas y jamás vuelve a orar. Y hay otra persona que dice, ayuno ahora y este ayuno me va a durar para 5 meses. Entonces, así como necesitamos nutrir el hombre físico, nuestro cuerpo físico, necesitamos nutrir nuestro hombre espiritual y nuestro hombre interior para que se fortalezca. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando las ofertas vienen del diablo, cuando las ofertas vienen de Dios y cuando las ofertas vienen de mis propias emociones? Yo tengo un mensaje que se llama las 3 voces, la voz del enemigo, la voz de Dios y la voz tuya. Cuando tú aprendes a conocer la voz de Dios, es fácil discernir la voz del enemigo. ¿Cómo tú y yo aprendemos a conocer la voz de Dios? Cuando pasamos tiempo con Dios. Mi esposa y yo tenemos 16 años ya juntos. Mi esposa me puede llamar de cualquier número de teléfono y aunque yo no la tenga registrada, yo sé que es ella porque conozco el timbre de su voz.
O sea que mientras más tiempo tú pasas con Dios, más vas a ver cuál es la voz de Dios y vas a ver cuáles las decisiones correctas para no cometer un error. Perfecto. ¿Alguien más? Amén. Uy, perdón que se me fue del celular, me entró una llamada y estaba del celular, me conecté aquí en la computadora. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, pastor, yo creo que no puede haber otra pregunta. Esta revelación fue fuerte y gracias le damos al Señor de la manera que lo usa, de la manera cual usted explica esas revelaciones. Esto es un... ¿Quién tiene una pregunta? Yo creo que tiene que preguntármela a mí. La gloria sea del Señor. Amén, amén. ¿Alguien tiene algún aporte? Ya casi ya, ahorita sí ya tengo que irme, me pasé con 30 minutos, pero era necesario esto, amado. Y ya dejo, no sé si Ale está por ahí, pero lo dejo con esto. Este, uh, Cada proceso en tu vida y en mi vida nos está preparando para lo próximo que viene. No hay victoria sin batalla, mis queridos hermanos. Y aquí la vamos a estar Él fue el que me batallando hasta recibió a que mí, Dios mi amigo. ¿Perdón? Adelante, pastor, adelante, no. Fue el pastor Heriberto que entró con el micrófono abierto. Entonces, cada batalla de nuestra vida, así como dijimos, cada oso lo preparó para un león, cada león lo preparó para un Goliat, cada Goliat lo preparó para qué? Para un Saúl, y cada Saúl lo preparó para el rey, para la corona. O sea que cada vez que tú y yo vayamos escalando un peldaño como hombre o mujer de Dios, vamos a tener claro que van a venir los desafíos sobre nuestra vida. Pero Dios ha prometido que no era que iba a ser fácil. Lo que Dios ha prometido es que estaría con nosotros y en nosotros. Así que Dios me le bendiga grandemente, mis queridos amados. Gracias, Ale, por esta oportunidad. Le debo el estudio de las señales finales antes del fin para una próxima, pero era importante por el Espíritu yo poder compartirle esto, mis queridos amados. ¿Por qué? Porque la leve tribulación momentánea que tú y yo estamos pasando en este momento no son comparadas con la gloria venidera que Dios va a depositar en ti y en mí. Te bendigo con toda bendición y hasta una próxima. Dios te bendiga Amén, pastor. al ministerio y su familia. Pastor, bendigo su vida. Gracias por este tiempo. Vamos a continuar el estudio unos minutitos más. El pastor Joan tiene una palabra y algo para aportar a lo que el pastor estaba diciendo. Adelante, pastor Joan. Gloria al nombre del Señor. Verdaderamente que después de este estudio tan poderoso hay poca cosa que añadir. Que el pastor Carlos ha dado un estudio bastante detallado con muy buenos ejemplos y creo que hemos sido edificados en gran manera, de verdad. Ha sido un estudio para nuestro crecimiento y yo creo que de una manera u otra, la fe de nosotros hoy tiene que haber salido más fortalecida que nunca. Así que bendecimos la vida del pastor Carlos y de todos los que están en línea. Amén. Entonces, solamente para añadir algo brevemente a todo lo que ya dijo el pastor. Dios se complace, mis hermanos, en usar a veces aquello que el mundo lo ve como insignificante. Dios, cuando el mundo te descalifica, Dios te califica. Porque algo que Dios hace es que siempre Él pone su sello de garantía. Algo que Dios se complace en hacer es que Dios siempre pone su sello para cuando tú seas el instrumento, todo el mundo sepa que no vino de ti, sino que vino de Dios lo que tú hiciste. Bendito sea el nombre del Señor.
Y el mismo David, aparte de ya lo que habló el pastor Carlos, me llama mucho la atención de que cuando David llega al campo de batalla, David llega no porque era un soldado. David llega a aquel lugar no con intención de pelear contra el gigante. David llega como un muchacho demandado, señores. Recordemos que encontramos en Primera de Samuel que el padre de David, Isaí, lo manda a llevarle unos quesos, unos panes y a saber de cómo estaban sus hermanos, de su salud, de su integridad, si ellos estaban bien porque estaban en el campo de batalla. Y cuando David llega, escucha rumores de que había una oferta de parte del rey, de que le iba a dar algo a aquella persona que pudiera vencer al gigante. Y cuando David pregunta que qué era lo que le iba a dar, y la gente le están diciendo, le van a dar la hija del rey como esposa, van a librar a su familia de pagar impuestos, va a tener tantos beneficios. Esto emociona a David y vemos que su hermano Eliab lo reprende. Dice, ¿qué es lo que tú buscas aquí? Yo conozco tu necedad y la malicia de tu corazón, que solamente has venido para ver la guerra. ¿Con quién dejaste aquellas pocas ovejas? Vemos directamente el menosprecio de uno de sus hermanos. Entonces vemos en un escenario que aparece un personaje insignificante, un personaje que a la vista de todos los que estaban allí era un cero a la izquierda. ¿Por qué razón? En un campo de guerra, un campo de batalla, todos los que están son hombres ya maduros, son hombres ya formados, hombres que tienen experiencia en el campo de batalla, hombres experimentados en guerra, que eran diestros para la batalla, sabían manejar una espada, podían ponerse una armadura, sabían cómo entrar y salir de la guerra, mas David no. David allí lo que estaba haciendo un mandado, era un muchacho, era un simple pastorcillo. Entonces era la persona menos indicada conforme a la vista humana para desafiar al gigante. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es muy notorio y cabe hacer la salvedad de que ya Goliat llevaba 40 días que salía en la mañana y salía en la tarde a desafiar al ejército de Israel, diciéndole, busque un hombre que me venza. No tenemos por qué enfrentarnos los dos ejércitos. Saquen uno entre ustedes y denme en su nombre. Saquen uno que pelee contra mí. Si él me gana, nosotros le serviremos a ustedes, los israelitas. Ahora, si yo le gano, ustedes nos servirán a nosotros. Serán nuestros siervos. Mis hermanos, estamos hablando del ejército de Israel, el pueblo de Dios, cuyo rey era el hombre más grande de estatura en todo Israel. Porque dice la palabra que Saúl, el que le seguía en estatura a Saúl, le daba de los hombros para abajo, dice Primera de Samuel. Sin embargo, este rey tan grande, tan corpulento y todo un ejército de hombres experimentados en batalla, tenían 40 días como la avestruz con la cabeza metida en un hoyo, con la cabeza metida bajo la tierra, temblaban de miedo. 40 días un hombre desafiándolo, un solo hombre. Y cuando aparece David de la nada, entonces, un hombre sin experiencia, nunca había empuñado una espada, vemos que Dios le da el valor para enfrentar a aquel gigante. Y ya como todos sabemos, fue justamente quien enfrentó al gigante, pero fíjense lo siguiente, Dios es tan maravilloso que cuando David se decide enfrentar a Goliat, se acercan al rey y dicen, rey, aparece un hombre que va a enfrentar al gigante. Y cuando le llevan a David, Saúl quiere ponerle sus armaduras, le pone sus armaduras. Y David se la quita y dice que yo no puedo moverme con esto. Número uno, la diferencia de estatura era demasiado. Ahora, ¿ustedes saben por qué Saúl quería ponerle sus armaduras? Si por casualidad él entendía, David ganaba portando la armadura del rey, Saúl se iba a tomar la gloria. Y Dios no iba a permitir bajo ningún concepto
que Saúl saliera a decir que David ganó esa batalla, que David ganó ese pleito porque estaba portando la armadura del rey. Por eso Dios permitió que David no pudiera moverse con la armadura y que se la quitara. Y David fue con la confianza que tenía en el Dios al cual le servía. Porque cuando le dicen, óyeme, tú eres un muchacho, señores, hay voces que nosotros tenemos que callarlas, tenemos que taparnos los oídos ante ciertas voces cuando nos dicen que nosotros no podemos hacer algo. Nuestra confianza tiene que venir de Dios, no basada en la opinión de los hombres. A veces tenemos proyectos, tenemos planes y nosotros no lo hacemos, no lo realizamos porque nos detenemos a escuchar las voces negativas que nos hablan. Si David se hubiese llevado del consejo que le dio Saúl, quizás con la mejor de las intenciones, Saúl lo dijo quizás cuidando al mismo David, mi hijo, tú eres un muchacho. Aquel hombre, ese Goliat, ha pasado toda su vida de batalla en batalla, de guerra en guerra. Es un hombre que tiene experiencia en el campo de batalla. Es un hombre diestro con una espada. Es grandísimo. Es un hombre temerario. Tú no, tú eres un muchacho. Saúl lo estaba haciendo con la mejor de las intenciones. Pero el fuego de Dios que ardía en el corazón de David no permitió que él se detuviera a escuchar lo que Saúl le estaba diciendo, sino que David trajo a memoria la grandeza de Dios en su vida y le dijo, no, mi rey, tranquilo, porque yo era pastor de ovejas y cuando yo estaba en el campo y venía el león y venía el oso, yo lo mataba con mi mano, el Señor lo entregaba en mi mano. Así como Dios me permitió vencer al león, como Dios me permitió vencer al oso, así mismo Dios me va a permitir vencer a este incircunciso. O sea, estamos viendo la opinión de un hombre que ha tenido experiencia con Dios. Eso es lo importante de que el creyente tiene que llevar una vida de oración, una vida de búsqueda del rostro de Dios, porque son la experiencia ya que tú has tenido de lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que va a alimentar tu fe en momentos cruciales en tu vida. Tú no vas a ver tus limitaciones, tú no vas a ver si tú eres hombre, si eres mujer, si eres joven, si eres anciano, si eres pobre o si eres rico. Tú vas a ver que el Dios al cual tú le sirves un día te sacó de las garras del león y lo va a hacer una vez más, porque esa experiencia con Dios, ese testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, es lo que te va a dar la fuerza y el valor para tú enfrentar los nuevos retos que la vida te pondrá por delante, para tú poder caminar por encima del obstáculo que el enemigo te ponga. Y eso fue lo que fortaleció la fe de David y permitió que él enfrentara a Goliat y él declarara por su labio lo que él entendía en su espíritu. Mientras Goliat le decía, te mataré y daré tu carne a la bestia del campo, esa misma palabra David se la devolvió, pero lleno del espíritu de Dios. Yo soy el que te mataré a ti y daré tu carne a la bestia del campo y cortaré tu cabeza. Bendito el nombre del Señor. Y lo último, lo que puso la tapa al pomo es que mientras Goliat tenía una espada, tenía un escudo, tenía una jabalina, bendito el nombre del Señor, David con apenas 5 piedras y una honda, David le vence, pero David venció. No fue porque David era diestro con la honda. David venció no era porque eligió las mejores piedras. David venció no fue por un descuido de este soldado llamado Goliat. David venció porque lo que él hizo lo hizo en el nombre de Jehová. Él dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. Fue en nombre de quien fue lanzada la piedra. Bendito es el nombre del Señor. Cuando Dios está por delante, cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando tú pones a Dios como tu baluarte, no importa que tú seas inexperto en las cosas, no importa que tú seas el más chiquito, el más ignorante en tu casa, no importa que tú seas el de menor recurso, no importa que tú seas el más pobre, no importa que tú seas el más joven, Dios estará contigo y va a repartir todo lo que tú hagas. Bendito es el nombre del Señor. De lo insignificante, Dios hará que tú seas lo que sobresalga. Bendito es el nombre del Señor, porque Él pondrá su gracia en ti. Él pondrá de su fortaleza en ti. Y Él va a manifestar su poder a través de ti. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya.
Por eso el Señor, por eso el Señor reprendió a Jeremías cuando le dijo que era un niño. Dios lo regañó. No diga que tú eres un niño. Tú vas a decir lo que yo te diga. Aleluya. A veces nosotros le ponemos excusas a Dios porque nosotros mismos somos los que vemos los limitantes. Nosotros mismos somos los que vemos las cosas pequeñas. Mientras Dios nos ve grande, nosotros nos vemos pequeños. Tenemos el caso de Gedeón cuando se le aparece el ángel. Recuerden que en aquel tiempo los israelitas, ellos se escondían en cuevas porque tenían miedo de los madianitas que iban y les robaban su cultivo. Dice la palabra que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en aquel momento para irse a esconder. Y se le aparece el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado y valiente. Aleluya. Y Gedeón le dice, pero ven acá, yo soy el más chiquito de mi casa. Mi familia es la más pobre, mi tribu es la más pequeña. Fíjense la mentalidad que tenía Gedeón. Ojo con esto. Recordemos que cuando Jesucristo comienza a predicar, su primer sermón fue arrepentido porque el reino de los cielos se acerca. La palabra arrepentirse significa literalmente cambiar de mentalidad. Metanoia, cambiar de mentalidad. Mientras tengamos la mente humana, seguiremos siendo chiquitos, seguiremos siendo pequeños. Mientras tengamos la mente limitada del hombre, seguiremos siendo inútiles. Pero cuando nosotros adoptamos la mente de Cristo, seremos invencibles, seremos imparables. Bendito sea el nombre del Señor, porque las cosas imposibles se convertirán en posibles para nosotros. Gedeón tiene una mente limitada. Yo soy el más chiquito de mi familia es la más pobre y mi tribu la más pequeña. Yo no califico para nada, pero Hello, te tengo una noticia, ya Dios te calificó para esa asignación que desde el principio de los tiempos Él tiene para ti. Aleluya. Lo que en el diseño divino Dios dijo para ti. Dios te ve como un gigante, Dios te ve como un poderoso, aleluya. Así es. Eso le dio la victoria a Gedeón, que Gedeón creyó lo que el ángel le dijo. Dios le habló y le ministró. Digo, no diga que tú eres pequeño. Ve con esta tu fuerza y tú vencerás a los madianitas, le dijo el Señor. David confió en lo que Dios había hecho en él. Y de ser alguien insignificante, pasó a ser aquel gran soldado, aquel gran guerrero de Israel, que las doncellas entonces, cuando iban entrando al pueblo, clamaban, David, Saúl mató a su mil y David mató a sus 10,000. De ser alguien que vivía en el anonimato, de estar en un corral cuidando ovejas, pasó a ser el gran guerrero, el cantor de Israel, el salmista, bendito sea el nombre del Señor, porque creyó en lo que Jehová había dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Él no se vio pequeño, él no se vio insignificante. Él se vio que él era el guerrero de Jehová, que él era el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es la actitud y la mentalidad que nosotros debemos de tener, que Dios está con nosotros, por lo tanto nosotros somos invencibles, somos imparables, porque Él siempre nos dará la victoria en cualquier terreno. Y ya para concluir, el más insignificante de todos y que hizo la obra más grande jamás registrada en la historia de la humanidad, mi Señor Jesucristo. Así es. Cuando le dijeron a Natanael, encontramos al Mesías, Jesús de Nazaret, dijo, de Nazaret, y de Nazaret puede salir algo bueno. Aleluya. Santo. Y de Nazaret puede salir algo bueno. Aquel que nació en un pesebre, mientras todos los reyes nacían en cuna de oro, lo sentaban en silla de madera de acacia revestida en oro. Vemos al Rey de Reyes que nace en un pesebre. ¿Quién lo iba a decir? Ni siquiera pudo nacer en una cuna, ni siquiera pudo nacer en un hospital. Hello. Y nació en medio de la nada, porque todo el mundo le cerró la puerta cuando María estaba a punto de dar a luz. Tuvieron que guarecerse en un pesebre.
ese, ese insignificante, ese que no nació con ningún lujo, ese que no tenía nombre, que no tenía apellido, que no tenía posición, de padres humildes, ese vino a ser el Salvador de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor, de quien nadie tenía esperanza alguna, quien nadie se esperaba, tanto así que luego de iniciar su ministerio, cuando él vuelve allá a Nazaret, aleluya, dice la palabra que allí no pudo hacer muchos milagros. Presten atención a esto, porque la gente decía, por ese no es Jesús, el hijo de José. Nosotros conocemos a sus hermanos y a su padre José, el carpintero. Lo subestimaron, lo menospreciaron. Y dice que por la incredulidad de ellos en su propio pueblo no pudo hacer muchos milagros, porque lo menospreciaron, lo vieron como alguien insignificante. Nosotros lo conocemos, ese yo lo vine a hacer, pero ese de mi barrio. ¿Y quién es ese? ¿Es su papá un carpintero? Hello. Y tenían frente a ellos al mismo Dios encarnado. Aleluya. Tenían delante de ellos, de quien habló Moisés, de quien hablaron los profetas, de quien había hablado toda la Torá, lo tenían enfrente y no le conocieron porque le subestimaron. Bendito sea el nombre del Señor. Él es aquel que el día de su coronación entró nada más y nada menos que un asna. Aleluya. Entró un pollino a Israel. Mientras todos los reyes se desplazaban en un camello, que era en ese entonces el medio de transporte más costoso, que solamente los millonarios lo usaban, él llega en un pollino, en el hijo de un asna. Así entró el Rey de Reyes y Señor de Señores, la persona que todos subestimaron, la persona de la cual nadie se esperaba nada de ello, fue aquel que fue a la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor, que murió por nosotros, y aquel que nos libró a nosotros de la maldición del mundo, del pecado y de la muerte, el mismo Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor, quien dice Filipenses que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló tomando forma de siervo. Bendito sea el nombre del Señor. Y que fue a la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Aquel insignificante hijo de un carpintero, aquel que caminó con los pies llenos de polvo por las calles de Jerusalén, aquel fue el instrumento más grande en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios se hizo hombre y vino a redimir a la humanidad de la muerte, de la condenación eterna. El más subestimado vino a ser el más lleno de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. No voy a extenderme mucho porque el pastor Carlos, como le dije, dio un tremendo estudio, así que si alguien tiene alguna pregunta, bendito el nombre del Señor, estamos abiertos. Adelante, mis hermanos. ¿Alguna pregunta para el pastor Joan? Para ya en unos 6 minutos concluir. Gloria a Jesús. Ah, como tímido, ¿qué es lo que pasa? Ah, los muchachos están aquí. Kelvin, Bernie, que está por ahí. Quiero agregarle algo y al pastor Joan, muchas gracias por tan sabia palabra que nos ha dedicado. A mis hermanos lo A Dios la gloria, gracias a ustedes por la atención. puedo decirle que por más conocimiento de la Biblia que tengamos, que nunca menospreciemos a los que llegan nuevo al Evangelio, porque de lo más insignificante salen muchos predicadores, evangelistas, pastores, que los que lo encaminen mejor a crecer más Amén. espiritual. Amén. Amén. Estamos de acuerdo, Kelvin, 100%. Por eso estamos aquí, por eso hacemos estos estudios, para que todos podamos aprender uno de los otros y así todos podamos crecer de manera integral. Crecemos, maduramos en el espíritu, en conocimiento y en todo
lo que Dios tiene para nosotros. Muy sabia tu palabra, Kelvin. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el pastor Joan? Ya que el pastor Carlos tenía un compromiso y tuvo que concluir antes de tiempo, pero ya pronto estará de vuelta con nosotros por aquí, mis hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta para el pastor Joan. Bueno, mi hermano Víctor que se acaba de conectar. Buenas noches, varón de Dios, pero ya estamos despidiendo el servicio de hoy. Le voy a pedir a mis hermanos que cada uno de ustedes pongan en oración a nuestro amigo y querido al hermano, al pastor, a Henry, que estuvo aquí la semana pasada con nosotros, que tuvo un percance ayer con su niña. Se le estuvo a ahogar su hija de 3 años y era en una piscina. Wow. Y ahorita la niña está hospitalizada. Así que le pido por favor que pongan en oración. Vamos a estar orando por ella. Así que, y el hermano de José Terrero, que por esa razón no está con nosotros aquí. Ahorita está él en República Dominicana. Tiene un hermano también que tiene una condición. Así que pónganlo en su oración, mis hermanos. Amén. Así Gloria al que Señor. vamos a orar para concluir con el servicio de hoy. Te escribiendo un mensaje en un segundo. Amén. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias al Dios de Israel por permitirnos una vez más estar aquí, escuchando, aprendiendo, poniendo nuestro corazón con un sentir en su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos la vida de mi pastor Carlos Puello. Gracias, Padre, por traerlo aquí. Gracias, Padre, por usarlo. Gracias, Señor, por el pastor Joan también. Bendecimos su vida, Padre. Bendecimos su ministerio. Gracias, Señor. Te pedimos por los hermanos que hoy no se pudieron conectar, Padre, Rey eterno, Rey de gloria. Que sea tú bendiciendo su vida, Padre, que sea tu Santo Espíritu llenándolo cada día más. Así que te pedimos por cada uno de los que también estamos aquí, Padre, que sea tú llenándonos, que sea tú quitando, Padre, de nuestra carne y poniendo de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Que cada uno de los que estamos aquí, Padre, pongamos en práctica lo que hoy hemos aprendido, Señor, para tu gloria, para dar gloria, Padre, a tu palabra, para poder mostrarle a otra persona que somos diferentes, Padre, porque tú no has cambiado, porque tu Santo Espíritu vive en nosotros, Señor, porque hemos sido transformados, Padre, a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Levantamos un clamor, Padre, de ángeles alrededor de esa niña, Padre, que está hospitalizada. Que sea tú, Señor, obrando en ella, que sean tus ángeles, Padre, que sea tú, Señor, levantándola de allí, Señor. Te damos gracias por ella, por el hermano de José y por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, por sus familiares que tengan una situación, Señor. Mandamos ángeles, que sean ellos que lo estén protegiendo, que lo estén liberando, Señor, de cualquier situación, de cualquier enfermedad, Padre. Que sea tú glorificándote en cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por este tiempo, Padre, porque hemos aprendido, porque hemos podido llenarnos de tu gloria, de tu Espíritu, Padre. Gracias por bendecir a los pastores, por traerlo aquí, Padre, a esta plataforma, que la hacemos, Padre, para honrar tu nombre y tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, nos vemos el próximo jueves. Guarden el link, compartan el link con otros hermanos para que otros puedan recibir y ser bendecidos como estamos siendo Amén. nosotros. Le Gloria bendigo al a Señor. cada uno en el nombre de Cristo. Así que Bendiciones estamos para todos. Un reunidos y nos vemos la abrazo. semana que viene. Bendiciones.